Hola a todos. Con algunos nos hemos visto en diferentes espacios y lugares, con algunos en la reunión, en alguna reunión de sesión, con otros en algún comité que integramos, con otros en algún evento, alguna actividad de lo que se da en llamar la Comunidad Ampliada San Andrés. Pero bueno, es lindo volverlos a ver a todos ustedes. Con Adriana, que lamentablemente no pudo estar esta mañana acá, nos propusimos desde hace ya más de 2 años atrás el poder ser, como dijo Guillermo, muy prolijos en este proceso de transición. Y la verdad que estamos muy contentos con todo lo que hemos recorrido. Uno conoce el mundo eclesiástico, muchas veces la condición humana también, y nos parece que tenemos que ser celosos de seguir bien, paso a paso, ese proceso. Porque además, de alguna manera, puede ser un ejemplo, un modelo para otras comunidades, para otras congregaciones de fe, pero también puede ser modelo para las comunidades, las instituciones de la Comunidad Ampliada San Andrés, frente a las cuales tenemos ciertas responsabilidades, ya sea en el gobierno o en la gestión. Así que bueno, realmente disfrutamos mucho estos 2 años a pesar de la distancia. Bueno, en esta mañana no vengo a dar un mensaje, una predicación como presentó Guillermo, sino simplemente quiero compartir una reflexión que tiene que ver con el camino recorrido en estos 2 años, en este nuevo rol que me ha tocado de alguna manera desarrollar o llevar a cabo. Después de tantos años, ¿no?, de servir en el ámbito de la comunidad de iglesia, estar 100% abocado estos 2 años a estar sirviendo a instituciones que tienen un nexo, un vínculo, una relación con la comunidad de fe, pero que de alguna manera son instituciones que tienen otro objetivo, que tienen otras misiones, que tienen otras visiones, y desde ese lugar tratando en el temor de Dios de poder sumar y de poder aportar. Y la reflexión de hoy quizás va dirigida muy especialmente a aquellas personas que de alguna manera tienen ese llamado también, ¿no? De repente sienten que están en un ámbito educativo, o están en un ámbito laboral, o se mueven en determinadas instituciones y quieren ser usados por Dios en ese espacio. Quieren de alguna manera ser de utilidad, quieren de alguna manera ser de bendición. Quieren que de alguna manera lo que tienen para dar y para ofrecer sea apreciado por las personas que son parte de esas instituciones y de esas organizaciones. Y de alguna forma ustedes lo que en definitiva quieren es sumar valor, ¿no? Y un poco el título del mensaje de hoy es llamados a sumar valor. Bueno, de esto se va a tratar un poco esta reflexión testimonial que yo quiero compartir con ustedes. Tengo que poner un poquito en contexto a aquellos que quizás no me conocen desde hace mucho tiempo. Yo conocí al Señor en el año 1975. Había terminado la escuela secundaria y en ese momento estaba iniciando la universidad. Yo estudié licenciatura en Administración de Empresas. Había conocido al Señor hacía pero muy poquitito. Por lo tanto, estaba creciendo como todo bebé espiritual, tratando de aprender mucho y de servir en una comunidad local. Mientras tanto, hacía todo mi recorrido en la universidad para terminar lo antes posible mi carrera. Después los estudios teológicos los hice posteriormente. Y fue muy interesante porque a medida que yo iba haciendo ese recorrido, me llamaba mucho la atención que todo lo que tenía que ver con lo organizacional, yo me especialicé después en lo que se conoce como psicosociología de las organizaciones, de alguna manera principios, producto del trabajo, de la investigación, de gurúes del management, ¿no es cierto? Y muchos de ellos, por supuesto, investigadores y autores de una cantidad enorme de libros, vienen a mi mente muchos de ellos en este momento y muchos de la actualidad, obviamente. Investigaban, enseñaban cosas, creaban conocimiento y generaban teorías en cosas que yo, habiendo leído la Biblia de tapa a tapa 2 o 3 veces a esa altura, de alguna manera yo me daba cuenta que estaban contempladas en la Biblia.
Y después entrar en contacto con muchas organizaciones no gubernamentales que ahí estaban surgiendo recién, pero después se produjo un boom, ¿no es cierto?, de creación y de nacimiento de organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas muy focalizadas en el tema del hambre en el mundo, otros la pobreza, otros la inclusión, otros el clima, otros la ciudadanía, una cantidad enorme, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales. Y descubrir que estas organizaciones, que de alguna manera trataban de cubrir las falencias del Estado, en definitiva, estaban o tenían como misión mandatos que específicamente estaban contemplados también en la Biblia. Entonces, de alguna manera, yo quiero compartir hoy con ustedes 5 principios que yo creo, después de estos 2 años de experiencia, estando abocado especialmente a instituciones que están lejos de la comunidad de fe, que no hay un espacio quizás para Dios en esas instituciones, pero detectar cuáles son las necesidades, cuáles son las urgencias, qué es lo que nosotros podemos entregar, qué podemos aportar, cómo podemos sumar valor. Bueno, en definitiva, la respuesta está en una cantidad enorme de textos bíblicos que hablan de esto y que muchos investigadores y teóricos, ¿no es cierto?, creen que ellos inventaron la rueda cuando la rueda ya está inventada. Yo quiero compartir con ustedes 5 principios, ¿no? Solamente 5 principios. Son muchos más, pero por un tema de tiempo voy a compartir 5, que yo creo que ustedes conocidos, buscados, apreciados por el valor que ustedes pueden aportar. El primer principio le puse como título cercanía con Dios. Cercanía con Dios. Este principio es el más importante de todos. Es decir, nosotros no podemos permear a los otros principios, o por lo menos hacer la diferencia con los otros principios, no está presente en nuestra vida. Yo quiero decirles a ustedes que cuando hablamos de cercanía con Dios, no estamos hablando de esa cercanía que uno encuentra en ambientes como estos, obviamente, ¿no es cierto?, donde tenemos la posibilidad de encontrarnos con hermanos, con hermanas en la fe, tener la posibilidad de coincidir en la creencia que tenemos, en la fe que practicamos, tener la posibilidad de adorar juntos a Dios, de servirlo juntos. No tiene que ver tampoco con aquellos ministerios en los cuales participamos. Todo esto es extremadamente importante, imprescindible, necesario al extremo. Estoy hablando de esa cercanía que uno tiene con Dios desde el ámbito más personal, más solitario, más individual. Y a mí me gustaría que ustedes se hagan esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está mi cercanía con Dios? Porque quizás nosotros pensamos que con todo lo demás alcanza y que esa cercanía es algo real en nuestra vida. Y yo quiero decirles que es muy bueno todo lo demás, pero lamentablemente no alcanza. Se necesita de esa experiencia, de alguna manera privada, íntima, con nuestro Señor. Y yo quiero decirles que este principio es el fundamento de los otros principios. Por eso viene a mi mente la parábola de los 2 cimientos de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando él habla de la roca, de la arena, ¿no? Y en un momento dado dice, cuando uno edifica en la vida, cualquier cosa que sea que querramos edificar o que estemos edificando, ¿no? Desde un edificio hasta nuestra vida personal, nuestra relación de pareja, nuestra vida profesional, lo que sea, cuando uno edifica, la clave está en el fundamento que colocamos. Y la cercanía con Dios, si somos llamados realmente a sumar valor, es el elemento infaltable. Por eso escogimos leer este pasaje de Mateo capítulo 17. Ustedes siguieron seguramente con mucha atención el pasaje, ¿no es cierto? Jesús de alguna manera toma la decisión de llevar a 3 de sus más cercanos o más importantes discípulos, que eran Pedro, Jacobo y Juan, a un monte, algunos dicen que es el monte Hermón, otros dicen que es el monte Tabor, para vivir una experiencia especial con ellos. Es muy importante saber que estos 3 fueron elegidos con un sentido y con un propósito. De alguna manera ambos 3 iban a salir a un mundo totalmente desconocido, a servir en ese espacio y en esos lugares, y necesitaban de una experiencia particular y especial. Y Jesús se las quiere dar. Entonces contaba el pasaje que en esa experiencia aparecen también Moisés y Elías, y dice el texto bíblico que el rostro de Jesús se transfigura. Es muy interesante porque nuestras Biblias traducen el texto, la palabra original, como transfiguración.
Pero cuando vamos al original griego, en realidad la palabra que mejor cabe ahí es la palabra metamorfosis. Si hay algunos biólogos aquí, saben perfectamente que la metamorfosis se da cuando uno o las cosas cambian en forma y en apariencia. Fue un poco la experiencia de Jesús, ¿no es cierto? Jesús deja la gloria del cielo, viene a la tierra, se encarna en el ser humano y ahora de repente sus discípulos van a apreciar su gloria, casi de una manera total, casi de una manera completa. Entonces es muy interesante porque cuando viven esa experiencia, Pedro le dice a Jesús: Señor, si querés, nos quedamos aquí, nosotros preparamos 3 albergues y disfrutamos esto en lo posible para siempre. Entonces Jesús le responde, toca, levántense, no tengan miedo. ¿Qué es lo que Jesús les está enseñando en ese momento? Que es fundamental, elemental para cualquier cristiano experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios en su vida, para que después, cuando tengan que ir a la llanura, tengan la posibilidad de reflejar no la gloria propia, sino la gloria de Él. Por eso la cercanía con Dios es fundamental, es imprescindible, es indispensable para que nosotros podamos sumar valor, cualquiera sea el espacio o el ámbito donde el Señor nos coloque. Entonces, habiendo compartido eso, yo lo que quisiera ahora compartirles ahora a ustedes los otros 4 principios. Generalmente escuchamos hablar de estos 4 principios. Generalmente en las iglesias se predica sobre estos 4 principios. Pero estos principios no se pueden sostener. Estos principios no pueden tener el poder y el impacto que requieren y que se necesitan en los ámbitos en los cuales nos movemos si nosotros no vivimos esta experiencia de encontrarnos con el Señor, gustar su gloria, palparla, verla, para que después entonces podamos reflejarla en cualquier ámbito y en cualquier espacio que nos movamos. ¿Y cuáles son esos 4 principios conocidos de los que siempre se habla, pero que yo quiero darle una mirada distinta quizás en esta mañana? El principio de integridad, el principio de empatía, el principio de generosidad y el principio de servicio. Estos 4 principios escasean en cualquier ámbito, en cualquier espacio donde ustedes se muevan o se manejen. Créanme que estos 4 principios escasean. Pero depende de qué estemos hablando, escasean. Déjenme comenzar por el principio de integridad. Es muy interesante porque Jesús conflictuó mucho con los fariseos, eran los religiosos de la época. Y hay una cantidad enorme de textos bíblicos que Jesús, de alguna manera, al cruzarse con ellos, a enfrentarse con ellos, les marca un defecto que es muy visible. Y seguramente si le pregunto a ustedes, todos ustedes sabrán cuál es ese defecto. Jesús les dice a los fariseos: ustedes son personas hipócritas, ¿no? Uno lo lee permanentemente. Sin embargo, yo creo que la hipocresía es un subproducto de la integridad. Entonces, muchas veces nos quedamos con el tema de la hipocresía, pero no nos damos cuenta que en realidad la hipocresía esconde una falta de integridad en las personas. ¿Y qué es integridad? Bueno, cuando vamos al diccionario nos encontramos con una definición más o menos así de integridad. Es vivir, poner en acción en tu vida diaria lo que vos decís creer, lo que de alguna manera vos sostenés, lo que de alguna manera vos proclamás. Entonces, cuando de alguna forma nosotros decimos, expresamos, contamos, proclamamos cosas que después no vivimos, eso es falta de integridad. Trabajé 25 años en la pastoral juvenil y quizás alguno conoce esta dinámica, pero hay una dinámica que de tanto en tanto me gustaba hacer. Estaban todos los jóvenes ahí reunidos y entonces yo me presentaba con 2 huevos, literalmente 2 huevos. Y le preguntaba, ¿qué tengo en las manos? ¿No? Y todos obviamente respondían, 2 huevos.
Entonces la pregunta era, ¿son iguales? Y todos miraban los huevos y decían, sí, sí, son iguales. Entonces yo decía, bueno, a ver que pase un voluntario aquí adelante, vamos a comprobar si estos dos huevos son iguales. Entonces siempre hay, ¿no? Un voluntario, esos que se ofrecen, que les gusta correr riesgos, pasaba, se paraba al lado mío, yo agarraba uno de los huevos y se lo rompía en la cabeza. No pasaba nada, porque yo me había tomado el trabajo de hacerle un agujerito al huevo y vaciarlo, ¿no? Totalmente. Y después tomaba el otro huevo y sí, lo rompía, estiraba bien mi mano, lo rompía, llevaba un trapito para después limpiarme las manos y el huevo se rompía y se derramaba absolutamente sobre toda mi mano. Entonces, ¿cuál era la lección para los jóvenes en ese momento? La lección era que muchas veces, en términos de integridad, solo somos cáscara. Porque para ser íntegros se necesita de lo que está adentro, se necesita de lo que no se ve. ¿Vieron ustedes que cuando uno ve una computadora, quizás hay especialistas y no les pasa esto, ¿no? O una PC o una notebook, uno dice, son todas iguales. No, no son todas iguales. Muchas de ellas en el interior son distintas. Y porque son distintas en el interior, tienen un poder de acción diferente. Entonces, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de esto, de lo que hay en nuestro interior. Porque lo que hay en nuestro interior, producto de nuestra cercanía con el Señor, es lo que nos da poder de acción. Así que primero y por sobre todas las cosas, integridad. En segundo lugar, empatía. También hoy se habla muchísimo de empatía, ¿no? Uno se pregunta, ¿y qué es la empatía? Bueno, una manera sencilla, fácil de definirla es tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. A mí me gusta mucho más ese aforismo cultural nativo norteamericano donde dice, o el que dice, antes de emitir un juicio de valor, antes de dar una opinión cerrada, antes de condenar, es necesario que camines 2 lunas en los mocasines del otro. Me encanta esta frase o este aforismo porque habla de la importancia de tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro, tratar de mirar con los ojos del otro, tratar de pensar con la mente del otro y a partir de ahí entonces ser empático con la otra persona. Muchos dicen que hay 3 tipos de personas o 3 personas en términos de empatía. Los que no tienen nada de empatía son los que habitualmente son individualistas, piensan exclusivamente en ellos. Si no pensás como yo, si no actúas como yo, si no haces como yo, si no tenés los valores que yo tengo, ¿no? Esa sería una persona no empática, ¿no? Solamente piensa en él. Después dicen los que tienen más o menos empatía, no existe esto, así que lo borramos. Yo creo que o tenés empatía o no tenés empatía. Y después los que tienen empatía. Los que tienen empatía son personas que permanentemente están buscando conexión. Quieren saber lo que el otro piensa. ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus emociones? Quiere también compartirle lo que él piensa. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus emociones? Y en definitiva sabe que si no nos ponemos de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, uno sabe que en definitiva la verdad de la otra persona, que es distinta a mi verdad, es su verdad. Y simplemente por eso la respeto. Hay un texto, otra parábola muy interesante en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Jesús cuenta una parábola, la parábola de las ovejas y las cabras. La saben ustedes, que habla que en su venida, ¿no es cierto?, va a dividir a 2 grupos de personas, uno a la derecha, otro a la izquierda, las ovejas y las cabras. Y de repente Jesús halaga a los que están allí en la derecha porque les dice, ustedes tuvieron esta capacidad de empatizar con otros, no usa estas palabras, dice, le dieron de comer, le dieron de beber, los atendieron, los acompañaron, los vistieron. Entonces los de la derecha le dicen, pero Señor, ¿nosotros hicimos eso? Sí, por supuesto. Gracias por verlo, por apreciarlo, por reconocerlo. Y Jesús les dice, bueno,
Pero al hacerlo con otras personas, aún el más pequeñito de todos, quiero decirles que lo hicieron por mí. Pero los de los grupos de la izquierda los condena. En vez de halagarlos, de agradecerles, de reconocerles, los condena. Le dice, y ustedes no hicieron esto, y no hicieron esto, y no hicieron esto, y no hicieron esto. Dice, y no, al no hacer esto, le dice Jesús, tampoco lo hicieron por mí. Entonces, la respuesta de aquello fue, pero si hubiéramos sabido que lo estábamos haciendo por vos, lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, es como que se autorreconocen como personas sin empatía, porque lo que Jesús está enseñando es que la empatía es hacer algo por otros, pero en forma desinteresada. Es tener la capacidad de dar, tener la capacidad de estar, tener la capacidad de sumar, pero sin esperar absolutamente nada a cambio. Sin ir con intereses personales, con objetivos personales, con agendas personales. El tercer principio es el principio de la generosidad. Tercero o cuarto, no estoy dejando afuera el de cercanía con Dios porque ese es el principio que permea a todos los demás. Es el principio de la generosidad. ¿Vieron ustedes que nosotros siempre compartimos en términos de generosidad el texto de Hechos, capítulo 20, versículo 35? Que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, para nosotros el concepto de generosidad tiene que ver exclusivamente con dar. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los evangelios, hay 2 o 3 palabras que se repiten permanentemente, por lo menos 10 veces en los evangelios. Cuando vamos a todo el Nuevo Testamento, probablemente más de 100 veces. ¿Saben cuál es esa palabra? Los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Ámense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Sosténganse los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Que el Nuevo Testamento habla de la generosidad, pero desde otro lado, desde otro lugar. La persona generosa es la persona que está dispuesta a dar, pero también está dispuesta a recibir de los demás. Esto se conoce como generosidad completa o generosidad de ida y vuelta. Y el último principio es el principio del servicio, ¿no? Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. También dijo, la persona que tiene más reconocimiento, más autoridad, es la persona que de alguna manera es el servidor de todos. Bueno, hay una comparación muy interesante en el Nuevo Testamento, no sé si alguna vez leyeron, ¿no? Se hizo un paralelismo entre 2 personajes que de alguna manera comparten 2 lebrillos y que por otro lado también comparten 2 toallas. Uno de esos personajes es Jesús, que en la misma semana que el otro, usando los mismos elementos, vivieron experiencias de servicio totalmente distintas. ¿Se acuerdan ustedes de Juan capítulo 13? Jesús dice que reunió a sus discípulos, pidió un lebrillo, lo llenó de agua, pidió una toalla, se la ciñó en la cintura, se arrodilló y le lavó los pies a los discípulos. El otro personaje, en la misma semana, todos los evangelios, últimos capítulos hablan de él, Pilato, hizo lo mismo. Pidió un lebrillo, lo llenó de agua, tomó una toalla y se lavó las manos, ¿no? Interesante, porque aquellos que solamente piensan en ellos se sirven de, pero aquellos que de alguna manera piensan en el Señor, por lo tanto piensan en los demás, sirven a. Así que yo quiero cerrar simplemente diciéndoles esto. Tengan presente que si realmente sentís el llamado a sumar valor en cualquiera sea el ámbito en el cual te muevas, créeme que lo que Dios puede hacer con vos o a través tuyo es algo probablemente que nunca soñaste y que nunca llegaste a imaginar. Pero para eso se necesita imprescindiblemente cercanía con Dios. Experimentar la gloria de Dios para poder reflejar la gloria de Dios a través de la
integridad, tener coherencia entre lo que decimos creer, entre lo que compartimos permanentemente y realmente vivimos. Se necesita empatía, estar dispuesto a ayudar, pero desinteresadamente, sin sacar absolutamente ninguna ventaja de esa ayuda. Significa ser generosos, saber que vas a un espacio donde vas a dar, pero muchísimos tienen muchísimas cosas para darte a vos, para enriquecerte, para hacerte crecer, para que vos aprendas y por supuesto lo mismo vos hacia ellos. Y además se necesita personas que estén dispuestas a servir a. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué leímos el pasaje del Antiguo Testamento del libro de Esther? Bueno, tiene un sentido. Déjenme decirles que el libro de Esther es un libro por el cual muchos pelearon. Hubo una gran disputa sobre si ese libro tenía que estar en el canon bíblico o no tenía que estar en el canon bíblico. Y finalmente, gracias a Dios, está en el canon bíblico. Pero no sé si ustedes saben, pero es un libro, de los 66 libros, es el único libro que no menciona el nombre de Dios. Es el único libro que no habla de la fe. Es el único libro que no habla de adoración. Es el único libro que no expresa ningún tipo de profecía con respecto al Mesías. No dice absolutamente nada en relación a eso. Pero lo que sí enseña el libro, lo que sí uno percibe del libro, saca del libro cuando termina de leerlo, es que Dios es un Dios invisible, pero Dios no es un Dios ausente. A veces nosotros podemos pensar, decir, expresar, pero bueno, ¿dónde está Dios aquí en este lugar? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí en el nombre de Dios? ¿Por qué no hay nada aquí que tenga que ver con Dios? Y entonces a mí me gusta mucho lo que Mardoqueo le dice a Esther. No sé si ustedes conocen la historia de Esther. Ella es llamada a una misión increíble, increíble. Pero en un momento dado dice, esto no es para mí. Yo no tengo nada para hacer acá, yo no tengo nada para aportar. Y entonces Mardoqueo le dice a Esther, en el capítulo que leyó Cata, capítulo 4, en el versículo 14, le dice esto a Esther, y quizás te lo dice también a vos y me lo recuerda una vez más a mí. ¿Quién sabe? Lo estoy parafraseando, ¿eh? ¿Quién sabe si Dios te puso donde hoy estás precisamente para un momento como este? Yo quiero desafiarte a que sientas el llamado de Dios a sumar valor, cualquiera sea el ámbito en el cual hoy te estés moviendo. Por más ajeno que te parezca el ámbito a tu fe, a tu creencia, a tu recorrido espiritual, a tu experiencia espiritual, realmente plantéate la pregunta que de alguna manera le planteó Mardoqueo a Esther. ¿No será que Dios te quiere exactamente en ese lugar para que vos cumplas con el llamado de sumar valor? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a tratar de pensar si es nuestra experiencia. Por ahí no, nos movemos en un ámbito que de alguna manera no nos desafía permanentemente a esto, no tiene que ver con el planteo que tratamos de hacer en esta mañana, o quizás sí. Y muchas veces en este espacio te sentís ajeno, te sentís inferior, sentís que no tenés absolutamente nada para aportar, ¿no? Y de repente escuchás este llamado, que puede ser justamente un llamado en ese lugar específico, en ese ambiente específico, de sumar valor para aquellas personas que comparten con vos esos lugares y esos espacios. Y quizás en esta mañana sientas ese llamado de Dios. O quizás quieras pedirle a Dios que realmente te haga ese llamado. Nos tomamos un tiempito para orar.